Me estoy grabando. Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, la idea de la clase de hoy es consultas que hayan quedado de la 3 y consultas de la 4. Solo te contesté, Lucas, habías hecho unas consultas ahí que la respuesta es sí a todo en el campus, en el foro académico, así que ahí lo contesté. La idea para, bueno, dudas que tengan de la 3 y de la 4. También mañana tenemos para consultas de la 4 y de todo. Si después vemos que estamos ajustados del tiempo y hace falta agregarnos una clase de consultas el sábado, no hay problema. Y bueno, el lunes sería el parcial. Así que cuéntenme, como vienen que 12C de la práctica 3, ok. ¿Alguna duda de algo más general? Yo mientras voy abriendo la guía. Práctica 3. A ver cuál es el 12C. Ok, bien, ahí lo hacemos. ¿Del 11 pudieron hacer algo? Fischer y Camarrao, ok. Ok, veamos entonces un poco de la práctica 3 y después pasamos a toda la parte de estimadores. Así hacemos un repasito. Hagamos esto que me preguntan acá, el 12C, pongamos un poco de contexto, en el 12 tenemos una muestra aleatoria de tamaño n igual a 10. Muestra aleatoria, ya en la práctica 4 lo que dejamos más en claro, son variables aleatorias idénticamente distribuidas, independientes, ¿sí? Las B, A y D. ¿Sí? Son 10 en este caso, ¿sí? Y tenemos que sigue una distribución normal con media mu, desconocida, y varianza 36. Esto es sigma cuadrado. En el punto A pedí hallar A y B, tales que la probabilidad de S al cuadrado sea menor a A sea 0,05 y la probabilidad de que S cuadrado sea menor a B sea 0,95. ¿Eso lo pudiste hacer? Sí, ¿qué te dieron? A ver, obviamente lo que se hace acá es usar que n por el s cuadrado dividido sigma cuadrado sigue una distribución chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Eso es lo que usaron. O sea que tengo que multiplicar de los dos lados por 10 y dividir por 36 de los dos lados. Ok, me da que 10 por s cuadrado sobre 36 menor a 10 por a sobre 36 igual a 0,05. Entonces sacás el valor de la tabla de y cuadrado o de la aplicación, de lo que sea, y de ahí se despeja A. Lo mismo se hace con B. ¿Qué te dieron? A y B. O sea, hago uno por si alguien tiene alguna duda. 11,97, perfecto. O sea, por si alguien tiene alguna duda, lo que estoy diciendo es esto. La probabilidad de que 10, que es n, por s cuadrado sobre 36 sea menor a 10 por a sobre 36 es igual a 0,05. Entonces, como esto es una y cuadrado con n menos 1 grados de libertad, o sea, una y cuadrado con 9 grados de libertad, este número de acá es el valor que en la tabla de la y cuadrado con 9 grados de libertad acumula 0,05 para la derecha. Sí, acá tiene que haber 0,05. Yo busco este valor. Ese valor, bueno, no sé cuánto te dio, pero este valor es igual a 10 por A sobre 36, ¿sí? Y de ahí despejó A, igualando ese número, y salió que A es 11,97 y B 60,9084.
O sea, lo mismo en este caso, pero con el que acumula 0,95 a 11,97 b 60,9084. Entonces, bueno, 60,9. ¿Ok? Si alguien le dio algo distinto y tiene alguna duda, consulta. ¿Qué pasa? En el punto B pide calcular la probabilidad de que S cuadrado esté entre A y B. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que el S cuadrado esté entre 11,97 y 60,9, que son estos dos valores que encontramos acá. ¿Cuál es la respuesta a eso? Lo comento porque es importante para lo que viene del C. En realidad no hay que calcular nada, es directamente 0,9. Ah, La 0,9, ¿por qué? respuesta Porque esto es la A te lo dice. probabilidad de que A sea menor, de que S cuadrado sea menor a B, ¿sí? Menos, o sea, S cuadrado menor a B, menor, S cuadrado menor a, o sea, variable menor a 60,9, ¿sí? Si quiero que esté entre 60,9 y 11,97, esto es lo mismo de siempre. Si lo que tengo que hacer es restar la probabilidad acumulada hasta 60,9 menos la probabilidad hasta 11,97. O sea que esto es la probabilidad de S cuadrado menor a B menos la probabilidad de S cuadrado menor a A. ¿Ok? Entonces, ¿qué me da? Bueno, 0,95 menos 0,05, 0,90. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí alguna duda? O sea, ¿por qué digo 0,9? Porque es la de 0,05, el 0,95 menos 0,05. En el punto C, me cambian un poquito algunas cosas, ¿sí? Por empezar, ya no hablan del S cuadrado. Bueno, ahí eso lo había aclarado al principio de la clase pasada, pero lo aclaro de vuelta. La notación que figura al principio de la guía está desactualizada, ¿sí? Ahora eso que dice S cuadrado n menos 1 es lo que le llamamos S cuadrado bonito, ¿sí? Pues en el punto B, lo que me dice es calcular la probabilidad. Lo escribo acá y ahora bueno. Me dice hallar A y B, hallar A y B, tal es que la probabilidad de que S cuadrado monito esté entre A y B sea 0,8. Entonces, ¿cómo podemos usar todo lo que ya vimos para hacer esto? O sea, primera cosa es que ya no figura ese cuadrado monito. ¿Sí? Ese cuadrado de menos 1 que figura y la cosivarianza mostrar. O sea que ese resultado que usé acá de que esto es una y cuadrado con 9 grados de libertad, ¿qué tengo que cambiar si acá pongo el monito? Tenés que multiplicar por n-1 y Exactamente. dividir por la varianza. Exactamente. Lo que voy a usar es que n-1 por ese cuadrado monito sobre la varianza sigue también una y cuadrado con 9 grados de libertad, con n-1 grados de libertad. De hecho, no solo se distribuye de la misma manera que el otro, esta cuenta que está acá es la misma que n por s cuadrado sobre sigma cuadrado. Porque piensen que n por s cuadrado es el s cuadrado sin dividir por n, y n menos 1 por s cuadrado monito es el s cuadrado monito sin dividir por n menos 1. O sea que esto de acá arriba es lo mismo. N por s cuadrado y n menos 1 por s cuadrado monito son la misma cosa, es la suma de x y menos y rayo al cuadrado. O sea que no es que también se distribuye con s cuadrado y n menos 1. Es lo mismo que antes, por lo tanto, bueno, la distribución es x cuadrado con n menos 1. ¿Se entiende? O sea, eso por empezar. O sea, a la hora de, si yo tuviera que resolver algo así con ese cuadrado monito, el detalle es que tengo que cambiar el 10 por un 9 en este caso. Ahora, olvídense de que dice ese cuadrado monito. ¿Cómo harían esto aunque no dijera ese cuadrado bonito? Ahora lo hacemos, pero ¿cómo podemos usar esto que vimos antes? Cuando acá era 0,05 y 0,95, la probabilidad de que me quede entre A y B era 0,90. ¿Qué podría hacer para que la probabilidad me quede 0,80 para 0,90? Buscar A y B, tal es que pase qué cosa.
tales que, Pero, sí, no tengo a nadie en sala de espera. Que salga y vuelva a entrar. Federico, gracias. ¿Qué decías, eh, por no, ejemplo? que tales que B, que hasta B acumule 90 Ok, y hasta y hasta A que acumule 10. 10. O sea, si yo hago esto y ahora hago de vuelta esta cuenta, me da 0,90 menos 0,10, 0,80. ¿Entiendes? O sea, ¿qué estoy haciendo en este caso? Bueno, a ese 0,2 que me falta acá, lo dividí por 2 y la mitad lo puse de un lado y la mitad lo puse del otro. Entonces, si quisiera que dé 0,99 a ese 1% que me falta, ese 0,01, lo tendría que poner acá, podría poner 0,995 y 0,005, porque al restarlos me da 0,99. ¿Sí? O sea, lo que tengo que hacer es que estos dos números al restarlos me dé 0,80. Y si en vez de hacerlo para ese cuadrado, lo hago para ese cuadrado bonito, sale. ¿Ok? O sea, si yo busco ahora un A, o sea, un nuevo A, que ya no es el mismo que antes, obviamente, un nuevo A tal que esta probabilidad me dé 0,10 y un nuevo B tal que esta probabilidad de 0,90, esta probabilidad me da 0,80. ¿Estamos de acuerdo? Y acá Manuel dice, ¿puede ser cualquier combinación? Y la respuesta es sí. Por eso hay una pregunta, porque dice, ¿hay una única respuesta posible? Y la respuesta es que no. Pues yo podría poner 0,90 y 0,10 y me da 0,80. Pero podría poner 0,95 y 0,15. Sí, sí, podría, tranquilamente. Sí, no, por eso no hay una sola respuesta posible. A eso viene la pregunta que dice, ¿existe una única solución? No, la verdad no existe una única solución porque acá hay un margen para elegir. Para elegir. Yo tengo que elegir dos valores, obviamente valores razonables, probabilidades, ¿no? Valores que sean probabilidades que la resto y me dé 0,80. Y eso lo puedo hacer de infinitas maneras. Básicamente, yo pongo un número acá y acá pongo 0,80 menos ese número. O sea, acá obviamente tengo que poner un número que sea más grande que 0,80. Podría poner 0,80 y 0. ¿Sí? Por ejemplo, si pongo A igual a 0, esta probabilidad es 0. Entonces, no depende del ejercicio. O sea, en este caso, o sea, tengo muchas maneras de resolver ese ejercicio. ¿Sí? Y es una idea que la pongo acá porque después cuando hagamos intervalos de confianza va a surgir de vuelta. Cuando yo tenga que buscar la probabilidad, tenga que buscar A y B para que cierta cosa esté entre dos valores, para que cierta cosa tenga probabilidad 0,90 estar entre dos valores, que es lo que se hace cuando uno arma un intervalo de confianza, en general hay infinitas maneras de definirlo, aunque lo que uno suele hacer por costumbre un poco y por comodidad es dividir en dos partes iguales. Si yo quiero 0,90, si yo quiero 0,80, pongo 0,10 de este lado, 0,10 de este lado, y en el medio me queda 0,80. ¿Sí? Pero esa no es la única manera de hacerlo, y la idea era justamente en este momento plantearlo, porque después más adelante, cuando veamos intervalos de confianza, esto va a pasar. ¿Ok? Entonces, básicamente, yo lo haría, yo por impulso lo haría con 0,90 y 0,10, pero no es la única manera de hacerlo. Ahora, busco el A acá, que cumpla con eso, ¿cómo? Podría buscar A y B que tiene esa propiedad. Exactamente. Por ejemplo, el A, ¿cómo se hace? El A tendríamos que decir que la probabilidad de que ahora es n-1 por ese cuadrado monito sobre 100 cuadrado. O sea, de que 9 por ese cuadrado monito sobre 36 sea menor a 9 por A sobre 36. Esa probabilidad quiero que sea 0,10. Esto es un y cuadrado con 9 grados de libertad, o sea, con n-1. Así que voy a darle de y cuadrado. Busco el que acumula con el y cuadrado con 9. Busco el valor que acumula 0,10 acá, este que está acá. ¿Sí? Ese valor en general lo vamos a llamar y cuadrado 9,090, porque acumula 0,90 para la derecha. O sea, no me acuerdo si ya le introduje esa notación, si no la vamos a introducir después cuando hablemos de intervalos. Pero básicamente sería el valor que acá acumula 0,10 a la izquierda, 0,90 a la derecha. Ese valor es igual a 9 por A sobre 36. De ahí despejo la A.
Su valor es 4, perfecto. 4,16 tiene sentido, porque lo vemos con h cuadrado con 9, tiene media 9, o sea que es un valor bastante más chico. Puede tener sentido, entonces 4,16, bueno, 4,1682 es igual a 9a sobre 36. Despejo la y da a igual 16,67, perfecto. Lo mismo se hace con el B, solo que hay que buscar el que acumula 0,90, ¿sí? Para acá y 0,10 a la derecha, igualo a 9b sobre 36, despejo el B, y eso con ese A y con ese B, entonces tengo que la probabilidad de que ese cuadrado bueno caiga entre A y B es 0,8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la de B, que es 0,9, menos la de A, que es 0,1. Y listo. ¿Sí? ¿Es la única manera de hacerlo? No. Si yo acá pongo 0,95 y 0,15, por ejemplo, B, 58,7, gracias. B, 58,7. Después chequen, a ver si les da lo mismo. Pero ahí estaría. Si yo, en vez de poner 0,9 y 0,1K, pongo 0,95 y 0,15 y hago el ejercicio para esos valores, encuentro otra combinación de valores de A y B, donde la probabilidad también es 0,8. ¿Sí? Es decir, yo no tengo la distribución acá del S, o sea, el S cuadrado, monito, tiene una cierta distribución, que no es la Y cuadrado, sí, pero es como una modificación de la Y cuadrado, y yo quiero la probabilidad, yo quiero dos valores tales que la probabilidad de que entre esos dos sea 0,8, y bueno, los puedo elegir así, los puedo elegir más así, los puedo elegir corriendo para un lado o para el otro. Esa es un poco la idea. Esta es una solución si pongo 0,1 y 0,9. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con eso? ¿Sí? Buenísimo. Okay. Me gustaría hacer alguno del 11, que también como que se practican estas cositas de las distribuciones y eso. ¿Hay alguno que les interese, que les llame la atención, que no hayan podido hacer? Profe, Sí. le aprovecho para preguntar una cosa. Sí. En realidad, correcto. En el 14 pregunta la probabilidad de que el cuasidesvío muestral no Sería sé lo que se... el S monito. Gracias. Sería ese monito, o sea, sin el cuadrado, ¿no? Es la raíz cuadrada del S cuadrado monito. Sí, perfecto. Me dice Ariel, ¿puede plantear cómo es la demostración del punto 9? A ver, ¿cuál es el 9? Ah, ok. ¿No está hecho en clase? No, creo lo hice, no. Ah, creo que les dije que lo, ok. Veámoslo. Sí, hagámoslo. El punto 9 es básicamente el que me permite concluir estas cosas, ¿sí? Que esto tiene y cuadrado con n-1, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver eso. Está bien, son cuentas que después se usan mucho en estadística. Repiten. No está hecho en clase, ¿no? Me parece que no. No está en las clases, pero sí está en el libro. Claro, está hecho, ok, pero entonces vamos a repasar un poquito. Sí, sí, en la guía está, en el apunte está desarrollado, pero charlemos un poquito. La idea es probar, escribir la suma de xy menos mu al cuadrado, que es la suma desde 1 hasta n, como la suma de otras dos cosas. ¿Sí? Básicamente queremos llegar a que es la suma de xy menos x raya al cuadrado, está bien, desde 1 hasta n, más n por x raya menos mu al cuadrado. ¿Ok? Creo que sí debo haber mencionado en clase que la manera de hacer esto, básicamente, empecemos así, es restar y sumar x raya acá. Para que yo quiero que acá aparezca x raya, bueno, necesito que esté restando. Si fíjense que acá tengo, o sea, acá tengo xy menos x raya y acá tengo x raya menos mu. O sea que podría empezar, eso me sugiere, y de hecho es lo que hay que hacer, que tengo que empezar escribiendo este xy menos mu como xy menos x raya más x raya menos mu
al cuadrado. Así empieza, digamos. ¿Eso estamos de acuerdo? O sea, resto y sumo lo mismo, no cambia nada. Perfecto. Y el detalle de ahora es pensarlo así. Como que acá tengo x y menos x raya más x raya menos mu. Y entonces tengo el cuadrado de un binomio. Tengo una suma elevada al cuadrado. ¿Sí? Así que lo que hago es poner que eso es la suma de tres cosas. Obviamente el primero al cuadrado. O sea, este al cuadrado. Más 2 por A por este, pero lo voy a escribir al final, ahora van a ver por qué. Más este al cuadrado. O sea, sería este al cuadrado, más este al cuadrado, más, con todo esto, más un tercer término, que sería el del medio, que normalmente escribimos, que es 2 por esto por esto. O sea, es como A cuadrado más B cuadrado más 2 por A por B. Hasta ahí, ¿me siguen? ¿Hay alguna duda? Sí. Bien. Entonces fíjense que tengo la sumatoria de algo que es una suma, o sea que tiene varios términos, eso se puede separar. La suma de esto, más la suma de esto, más la suma de esto. ¿Por qué? Porque básicamente si yo tengo la suma de... tengo la suma de, no sé, A sub i más B sub i, desde i igual 1 hasta n, es como decir A1 más B1, el primer término, más A2 más B2, el segundo término, y así. Ahora, yo tranquilamente puedo poner primero sumando todos los A, puedo poner A1 más A2 más AN, más B1 más B2 más BN, porque puedo reacomodar y asociar de otra manera. Por eso es lo mismo sumar la sumatoria de una suma que la suma de las sumatorias. Digamos, es como reacomodar la suma nada más. ¿Ahí estamos de acuerdo? Si no, o sea que yo puedo escribir que es la sumatoria de esto, más la sumatoria de esto, más la sumatoria de esto. ¿Ok? La sumatoria de esto es precisamente esto de acá. O sea, ya me aparece, a ver, ya me aparece este término. Cuando pongo la sumatoria de esto. Cuando hago la sumatoria de esto, ¿qué pasa? Cuando hago la sumatoria desde i igual 1 hasta n de esta cosa. Que no depende de i. No depende de i, exactamente, no cambia con la i. Es decir, cuando i es 1 es x raya menos mu al cuadrado. Cuando i es 2, de vuelta es x raya menos mu al cuadrado. Cuando i es n, por enésima vez es x raya menos mu al cuadrado. O sea que estoy sumando n veces x raya menos mu al cuadrado. Por eso, esa sumatoria me queda simplemente x raya menos mu al cuadrado multiplicado por n. ¿Hasta ahí me siguen? O sea que, efectivamente, yo ahora separo y me queda este término más este término, y obviamente lo que falta es más 2 veces la suma de esto, o más la suma de 2 veces esto, que el 2 lo puedo sacar afuera. ¿Sí? O sea, es acá donde me estaría faltando trabajar un poco, porque se supone que la cosa termina acá, así que la suma de esto debería dar ¿cuánto? Tiene que dar 0. Debería ser 0, ¿sí? Si no, esto es mentira. Entonces, lo chequeemos que la suma de esto da 0, que es por ahí la parte que hay que pensar un poquito más, pero que es interesante porque es una cuenta que se repite mucho cuando uno ve a Nova, por ejemplo, vuelve a aparecer. Entonces, si vemos que la suma de esto, que es lo mismo que poner el 2, lo puedo poner o no, porque el 2 lo puedo dejar afuera, ¿sí? Pero que es la suma de esto, da 0, me termina de probar la igualdad. Entonces, vamos a ver eso. La suma de 2, si quieren el 2 lo ponen o no, es lo mismo, por x menos x raya, por x raya menos mu, desde i igual 1 hasta n. Bueno, ¿qué pasa? El 2 lo puedo sacar afuera. ¿Por qué? Porque no depende de i. ¿Pero hay algo más que puedo sacar afuera? El x raya menos mu. Que tampoco depende de i. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en realidad esto es 2 por x raya menos mu por la suma de i igual 1 hasta n de xy menos x raya. ¿Estamos? ¿Estás ahí? ¿Alguna duda? Eso es 2 por x raya menos mu por, y de vuelta, la suma la puedo separar en dos. Puedo ir restando así, o puedo hacer la suma de esto menos la suma de esto.
La suma de xy es la suma de xy. Desde i igual 1 hasta n. Menos, y la suma de x raya que me va a dar. Que es desde i igual 1 hasta n, y es siempre x raya. N por X raya. Es constante, no cambia, así que me queda ni por x raya. ¿Hasta ahí hay una duda? Si me siguieron hasta O sea, ahí. todo lo que no pertenezca, o sea, que no tenga relación con i, se le pone por n. Se le pone por n porque básicamente vos lo tenés sumando en cada término. Claro, En listo. cada término aparece, o sea, ¿qué es la suma de i igual 1 hasta n de x raya? Es x raya más x raya más x raya más x raya n veces. Por eso queda por n. Eso después lo usamos mucho también que cuando vemos propiedades de los estimadores. ¿Sí? Si tengo la esperanza, si tengo la sumatoria de mu, y bueno, es mu más mu más mu más mu, es n veces mu. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, y ya está. ¿Por qué ya está? Eh, Sí, 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 te sí, se escucho. escucha. ¿Me cortó un besito? Bueno, sí. Perfecto, bueno. Perfecto. Y ya está entonces. Digo, ¿por qué? Porque X raya, claro, X raya ¿qué es? Es la sumatoria de las XY dividida por N. O sea, si yo acá donde dice X raya pongo quién es 1 sobre N por la suma de las XY. Bien. Si es 1 sobre N por la suma de los XY, cuando lo multiplico por N es simplemente la suma de los XY. O sea que acá tengo suma de XY menos suma de XY. Entonces esto da 0. Por cualquier cosa, da 0. Profe, perdón, yo lo había pensado un poco distinto. Sí, decime. Viste que dice sumatoria de xy menos x. Y como menos x es x raya Sí. es la media. Sí. Entonces se parece un poco a cuando calculamos la varianza, que lo leemos al cuadrado porque para que no se cancelen los términos. Pero sin el cuadrado se te cancelan y se te cancelan Por exactamente. eso. Esa es Y eso sería 0. De hecho, la conclusión es que, digamos, la demostración de ese hecho es este. O sea, si quieres ahora más, puedes usar que suma de xy menos y raya es 0. Pero la justificación es porque, bueno, si vos superás la sumatoria es suma de xy menos n veces y raya y n veces y raya es la suma de xy. ¿Se entiende? No, perfecto. Pero Sí, sería como la demostración de que efectivamente sí es cierto. No solamente se cancelan en el sentido de, bueno, hay positivos, negativos, o sea que parcialmente se cancelan, sino que la cancelación es exacta, termina dándose. claro. Sí. Sí, no, digamos, lo pensé así nomás y no entré, digamos, a Por demostrar ahí eso. también es una propiedad que uno por el medio que se la tiene un poco incorporada por ahí de estadística 1, cuando ve que lo mismo con la misma idea para la esperanza, que básicamente es eso mismo. Entonces, digo, se puede usar, ¿sí? Pero si a alguien no le resulta del todo intuitivo, no se le acuerda, el paso final es separar esa suma en dos y decir, bueno, n por x raya es suma de xy. Está bueno acordarse que n por x raya y suma de xy son la misma cosa. Porque a veces aparecen y hay que dar en otras cuentas, bueno, hay que darse cuenta que se pueden cancelar esas dos cosas porque son lo mismo. ¿Ok? Claro, perfecto. Sí, sí, gracias. Perfecto, bueno, de nada. Entonces, listo. Digo, yo hice el desarrollo, me da que es la suma de esto, más la suma de esto, que es n por x raya menos mu al cuadrado, más la suma de esto, que es 0. Entonces, eso ya prueba la igualdad. ¿Aceptamos? ¿Eso está claro? O sea que eso prueba esta igualdad. ¿Alguna duda? Bueno, y después en clase creo que sí hice cómo de acá llego. Bien, en clase sí hice cómo de acá llego a la conclusión, ¿no? De que n por s cuadrado sobre sigma cuadrado es igual a con n menos 1, ¿no? O sea, Sí, sí, que usas el lema de Fisher para justificarlo. Claro, hay que ir por sigma cuadrado de los dos lados, o sea que acá me queda, si divido por sigma cuadrado, me queda como con el sigma adentro. Acá lo mismo. Acá me lo puedo meter acá, el sigma. Y le meto la n también acá adentro, como raíz de n. Y llegamos a que esto es una y cuadrado con n menos 1. Perdón, con 1 grado de libertad. Esto es una y cuadrado con n. Y esta es la que no sabemos. Pero
como estos dos son independientes por el lema de Fisher, porque X raya y el S cuadrado, que básicamente es esto, porque está multiplicado por n, como estos dos son independientes por el lema de Fisher, se usa la propiedad del punto 8, ¿sí? El 8C, que tengo como U igual a B más W, con B y W independientes, entonces B es una Y cuadrado con los grados de libertad de esta menos los grados de libertad de esta. Usaría esa propiedad y sale que es Y cuadrado con N menos 1. ¿Sí? Perfecto. Cualquier duda lo pueden ver en clase, cualquier cosa me consulta. Pero de ahí sale esa propiedad. O sea, ¿para qué se utiliza esta cuenta? Para muchas cosas, pero en particular para probar eso. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda más de eso? ¿Alguna duda de algún otro ejercicio? El OCE dice algo en clase, ¿no? No me acuerdo. No, creo que el 11 no hiciste ninguno en clase. ¿Ninguno? No. El El 15. 10A y B creo que habías hecho. Ok. El 10 creo que sí habías hecho. Sí, el 10 y B lo hicimos la semana pasada. Sí, sí. El 15 me preguntan. 15, B y C. Ok. El 15. Sí. O lo planteamos por lo menos. Te planteo un poco la idea. No voy a hacer todas las cuentas, pero lo planteamos para que lo tengan. Esa es una cuenta que se usa después cuando veamos intervalos de confianza y test de hipótesis para comparar dos medias de dos poblaciones independientes. Es algo que ya lo vieron en estadística 1 muy probablemente, ¿sí? Que es este caso con el que se calculaba la varianza amalgamada o pooled o lo que sea, ¿sí? Que es ese cuadrado P o ese cuadrado A, no sé cómo le llamaban en estadística 1, pero es como esa varianza que se arma juntando las dos varianzas. Estamos suponiendo la XY normal y las Y sub I también normales. De estas hay NX y de estas hay NI. Cada una tiene su propia media. Mu X, mu Y. En principio, para el principio del ejercicio, cada uno tenía su propia varianza, pero en el punto B suponemos que esas dos varianzas son iguales. ¿Sí? Y de ahí que estas sean las fórmulas que se usan en el test de hipótesis y en los intervalos para comparar medias de poblaciones normales independientes, suponiendo varianzas iguales. ¿Sí? El 15, B y C. 15, B y C. ¿Sí? El 15A lo que pedía era probar, bueno, que si estas son sigma cuadrado X y sigma cuadrado Y, X raya menos Y raya, menos mu X menos mu Y, sobre la raíz de sigma cuadrado X sobre NX más sigma cuadrado Y sobre NY. Sí, una norma de 0,1. Ese no me lo consultó Santiago, pero es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque es fácil probar usando todo lo que ya sabemos y usando que son poblaciones independientes, estas dos. ¿Sí? Es fácil probar que X raya menos Y raya sigue una normal, mu X menos mu Y. O sea, las dos son normales. Esta es normal, mu X sigma cuadrado de X sobre NX, y lo mismo con Y raya. Cuando la resto, como son independientes, me queda también una normal. La media es la diferencia de las medias. La varianza de la diferencia es la suma de las varianzas. ¿Sí? Cuando me están restando, las varianzas se suman. Porque son independientes, las puedo sumar y no aparece ninguna covarianza ni nada. Me queda esto. ¿Ok? Normal. O sea, normal con esa muy ese sigma cuadrado. Eso es lo que sale del ejercicio A. ¿Ok? Y a partir de ahora, a partir del ejercicio B, lo que me dice es que suponga que las varianzas son iguales. O sea, que estas dos son iguales y las llamamos simplemente sigma cuadrado. ¿Sí? O sea que acá va a decir sigma cuadrado y acá va a decir sigma cuadrado. ¿Ok?
Y acá entonces puedo poner también sigma cuadrado y sigma cuadrado. O más Si no, fácil, tendrías que cambiar los grados de libertad, ¿no? si no Tendrías que aparece hacer esa esa fórmula, cuenta a lo grande. mejor no sé si todos la vieron, pero si no aparece esa fórmula medio extraña que es básicamente esto. Yo en el apunte creo que lo digo después, pero más adelante. No, pero en esta parte creo que lo digo. Que esto menos esto sobre S cuadrado, acá lo que van son la S cuadrado de X y el S cuadrado de Y. Y la fórmula lo que dice es que eso tiene, ni siquiera es asintótico, es aproximadamente, o sea, se parece, pero no es un resultado asintótico, es un resultado de que se parece a una distribución de student con los grados de libertad iguales a una fórmula medio choclo, que son, no sé, como un Sí que termina con -2 al final. es como un complejo así de departamentos que están uno arriba del otro, es una porquería la fórmula. ¿Sí? ¿Esa la habían visto en estadística 1? Sí, sí, yo la vi. En este caso no, porque suponemos que son iguales y solamente hacemos Lo que la, estamos la deduciendo es, amalgamada. lo que estamos suponiendo es el estadístico de, lo que vamos a deducir es el estadístico del caso en que supone que son iguales. Y con esa varianza amalgamada, digamos. O varianza o pool variance. ¿Sí? Entonces, en el B tengo que probar lo primero, que es que si le llamo S cuadrado P o S cuadrado A, no sé cómo le habrán llamado esto en estadística 1, pero es eso, a nx por S cuadrado X más ni por S cuadrado Y sobre nx más ni menos 2, entonces, básicamente, nx más ni menos 2 por S cuadrado P, que sería como sacarle lo de abajo, nx más ni menos 2 por S cuadrado P sobre sigma cuadrado, la expresión me pide que pruebe que eso es un y cuadrado con estos grados de libertad. ¿Sí? Entonces, ¿qué veo? Primero, al multiplicar a esto por nx más ni menos 2, básicamente sacarle el denominador. ¿Eso estamos? O sea que me queda lo de arriba dividido sigma cuadrado, nada más. O sea, lo de arriba dividido sigma cuadrado, que lo puedo incluso escribir así. Nx por S cuadrado de X. Y además de escribirlo todo junto, puedo poner sobre sigma cuadrado más ni por S cuadrado Y sobre sigma cuadrado. ¿Se ve? O sea, esto de arriba es esta cuenta sin el denominador. O sea que es esto dividido sigma cuadrado. Y si lo separo en 2 me queda así. Y ahora, ¿qué sé de cada una de estas cosas? Que Profe, la una pregunta. exclusión es. Sí. Perdón, no, sí, 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 sí. No, no, el 2 que estaba ahí, ¿dónde está? ¿Este 2? No, no, el de abajo, que separaste. No, y acá a ver, a ese cuadrado P, que es todo esto, lo multipliqué por nx más ni, no separé, ¿eh? Es básicamente toda esta cosa por ese cuadrado P es esto. Ah, listo. Porque básicamente lo estoy multiplicando por el denominador, así que al multiplicarlo le estoy sacando el denominador. ¿Se ve eso? O sea, es como que esto lo paso para allá, entonces me queda todo eso es igual a esto de arriba. ¿Se ve? Está bien, sí. Sí, sí, gracias. Perfecto. Sí, me decías la distribución. No sé quién Sí, hablaba. que en la suma esa, la parte izquierda te da un chi cuadrado con nx menos 1 grado de libertad. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque este es el S cuadrado, no importa que se llame S cuadrado de X, digo, tengo las X son variables normales, con cierta medida y cierta varianza. Acá estoy haciendo el tamaño de la muestra por el S cuadrado de esa muestra dividido sigma cuadrado. Eso, por lo que decíamos antes, es un S cuadrado con n menos 1. En este caso, n menos 1 son nx menos 1. Perfecto. Y lo mismo puedo decir acá, ¿no? Esto es lo mismo, es una pelota. Y acá está lo importante de que los dos tienen la misma varianza. Fíjense, ya este paso, si yo tenía varianzas diferentes, no lo podía hacer, porque me tendría que quedar acá la varianza de las X y acá la varianza de las Y.
Pero como tienen la misma varianza, esta es la varianza de las X y esta es la varianza de las Y, porque son la misma. ¿Ok? Entonces esto es una Y cuadrado con NI menos 1. Claro. ¿Estamos? Y entonces, ¿cuál es la exclusión de esto? De la suma de esta Y Claro, cuadrada. esta se probó. ¿Cómo? NX más NI menos 2. O sea, es también Y cuadrado y se suman que es NX menos 1 más NI menos 1, que termina quedando NX más NI menos 2. O sea, se suma la global y otra. Detalle importante, ¿por qué puedo decir que la exclusión de la suma también es Y cuadrado? Y que se suman y todo eso. Estaría usando una de las propiedades del punto 8 acá. O del 9. O del 10, ya ni sé. ¿Cómo era? Sería el punto, no, perdón, del... No, sí, del 8. Sería el punto 8b. ¿Ok? Sería probar que si x es una y cuadrado m e y es una y cuadrado n y son variables independientes, ¿sí? Y son variables independientes, entonces la suma también es y cuadrado y se suman los grados de libertad. Eso es lo que decía el 8. Entonces, ¿qué uso acá? Que las dos poblaciones son independientes, o sea que como esto, que todas las x son independientes de todas las y. Eso es que las poblaciones son independientes. Entonces, como esto está calculado solo con las x y esto solo con las y, son independientes. Pero es importante aclarar, porque si no son independientes no puedo usar lo de la suma. ¿Se entiende? Eso se probaba con los momentos y con teorema de inversión, ¿no? Sí, Era una gama... y sale a toque, porque vos escribís la cosa, Sí. te queda que la de x más y es la de x por la de y las multiplicás y enseguida te queda. Pero exacto, con la función de momentos y teorema de inversión. Sí, exacto. Lo mismo que el del C también salía así, pero despejando. El del 8C. ¿Ahí estamos? Bueno, y finalmente, en el C me pide que pruebe que cierta cosa tiene exclusión T de student. ¿Sí? Pero ya tengo todo más o menos listo, porque fíjense que lo que tengo es, también suponiendo que las varianzas son iguales, yo tengo que esto, con el mismo sigma cuadrado que acá es una número 0,1, este sigma cuadrado lo puedo sacar como un factor común y lo puedo sacar incluso de la raíz si quiero. ¿Sí? Y yo lo saco de la raíz, me queda acá. O sea, en el caso, o sea, si yo el resultado del ítem A lo escribo en el caso particular de que las varianzas de x y de y son iguales, lo puedo escribir así. ¿Ok? Y tengo que esto sigue una normal 0,1. ¿Ahí estamos? Eso sería el ítem A escrito para este caso particular, que saco ese sigma cuadrado factor común afuera. Y además tengo que esto sigue una y cuadrado. ¿Sí? Normalmente tengo una y cuadrado, se supone que debería poder armarme algo con una T de student. Sí, si dividís a la normal estándar por, creo que era la raíz o Pongámosle. algo así, ¿no? Pongámosle A a esto y B a esto, ¿sí? Para no tener que copiar todo. Entonces, si yo hago A, que es la normal estándar, dividido en la raíz de la que es y cuadrado, que a su vez tiene que estar dividida por sus grados de libertad, o sea que tiene que estar dividido por nx más ni menos 2, esto sería una distribución de student con nx más ni menos 2. Ojo, si A y B son independientes, ¿sí? Y lo son, ¿por qué? Yo justo lo borré, pero el S cuadrado P básicamente depende, o sea, el menos único aleatorio que hay es S cuadrado P. Y ese S cuadrado P depende de S cuadrado de las X y del S cuadrado de las Y. ¿Ok? Y en el A lo único aleatorio que hay es X raya menos Y raya. O X raya e Y raya, si quieren. Entonces, Por el lema de Fisher son independientes, entonces ahí sí podés. el lema de Fisher son independientes. La X raya del S cuadrado X. Y la Y raya del S cuadrado Y. ¿Ok? Y además todo lo que tiene Y es independiente de todo lo que tiene X. O sea que el Y raya es independiente del S cuadrado de X y el X raya es independiente del S cuadrado de Y porque las X y las Y son independientes. ¿Se entiende eso?
O sea, usando que todas las X son independientes de las Y. O sea, que Y raya no es independiente de ese cuadrado de X, X raya es independiente de ese cuadrado de Y, y que además si X raya es independiente de ese cuadrado de X por el lema de Fisher, y lo mismo para Y raya, para ese cuadrado de Y, tengo que A y B son independientes. ¿Sí? Estas dos son independientes, por eso puedo asegurar que esto tiene exclusión de Student con nx más ni menos 2. Lo que falta acá es agarrar esta porquería, dividirla por la raíz cuadrada de esta porquería dividida. Fíjense que cuando B lo divido por nx más ni menos 2, básicamente se me cancela esto. Sí, me tenía quedando s cuadrado p sobre sigma k. O sea, b sobre nx más ni menos 2 es s cuadrado p sobre sigma cuadrado. ¿Sí? Esto de acá termina siendo s cuadrado p sobre sigma cuadrado. Sigma cuadrado. Entonces, cuando acomodo esto, el sigma cuadrado con la raíz me queda sigma, se me va a cancelar. Escríbanlo bien, pero se les va a cancelar con este. Lo que les va a quedar básicamente es esto. Es SP, es decir, la raíz cuadrada de ese cuadrado P, acá. Y entonces esto es igual a esto, y tiene distribución T de Student con nx más n menos 2. ¿Sí? Y esta es la expresión que después se usa para hacer intervalos y test de hipótesis para diferencia de medias cuando se puede suponer que las varianzas son iguales. Para el teorema de Fisher decimos que solo... No, el teorema de Fisher lo que me permite es ver que x raya y s cuadrado x son independientes. ¿Sí? Y que y raya y s cuadrado y también son independientes. ¿Sí? A su vez, x raya y s cuadrado y raya y s cuadrado x también son independientes porque todas las x son independientes de las y. Eso está al principio del enunciado. O sea, son poblaciones independientes, son muestras independientes. ¿Sí? Entonces, todas las x son independientes de las y, así que como esto solo está calculado con las y esto solo con las x, también son independientes. Y lo mismo para x raya con s cuadrado y. ¿Se entiende? O sea, hay como dos cosas. ¿Sí? Por un lado, que como las x y las y son independientes, y después x raya y s cuadrado de x son independientes por el lema de Fisher, y lo mismo pasa con estos dos. ¿Sí? Y ahí sí, digamos, esas son las que no es obvio que deberían ser independientes, y ahí uso el lema de Fisher. ¿Estamos? Perfecto. ¿Se entendió? Fíjense que esa fórmula porquería que uno usa en estadística 1 tiene una explicación, digamos, tiene una justificación. Sí, y bueno, justamente eso. Si yo no hago el supuesto de igualdad de varianzas, y esto digo es un problema estadístico que de larga data y de muy estudiado, estoy hablando de hace 100 años, o más, no me acuerdo, de que si yo no supongo la igualdad de varianzas, medio que no tengo cómo seguir, porque ya en este paso pierdo. O sea, ya acá no tengo medio cómo armarlo. ¿Sí? Pueden intentar, pero, o sea, no se puede armar algo que uno logre. Porque, a ver, lo importante de esto, obviamente, es que yo estoy suponiendo varianzas iguales, pero desconocidas. Pero esa varianza que comuna las dos distribuciones es desconocida. Si al hacer esta cuenta, ese sigma no se me cancelara y me quedara dando vueltas por acá, no puedo usarlo eso para hacer un test o un intervalo. ¿Sí? O sea, lo importante de toda esta cuenta es que cuando yo armo toda esta porquería de la T Student, el sigma desapareció. Ese sigma que yo no conozco desapareció. Entonces puedo usar esto. Ahora, si a mí acá me quedara sigma multiplicando ahí, no me serviría eso. ¿Sí? Y el tema es que cuando yo tengo el caso de varianzas desconocidas y distintas, yo me puedo armar un montón de cosas y decir qué distribución tiene, pero si en esas cosas no se van la sigma cuadrada de x y la sigma cuadrada de y, no me sirve. Y resulta que no logro armar ninguna donde se me vayan. Y que sea con distribución desconocida, con distribución conocida. ¿Se entiende? Existe esa fórmula medio horrible que está en el apunte, si quieren pueden verla. Después, si no, la vamos a mencionar cuando llegue el momento de dos distribuciones, de dos poblaciones. Existe una fórmula medio horrible que se sabe, se estudió que aproximadamente la distribución es parecida a la de una T, pero los grados de libertad a su vez se calculan en forma aleatoria, es medio raro. Yo nunca entendí por qué le bajan grados de libertad. Me pareció siempre un poco aleatorio meterte con los grados de libertad. No hay ninguna explicación obvia para eso. Es porque está estudiado y modelizado y hay todo un desarrollo. La verdad, alguna vez lo miré, si te tengo que decir, ahora se me acuerdo, no, ni por casualidad. Alguna vez lo vi.
pero es medio como un trabajo medio artesanal, es como que alguien se tomó el trabajo de ver que efectivamente si uno arma esto, la distribución se parece, pero la verdad es que es eso, es como una aproximación que se está haciendo. Y ni siquiera es una aproximación por distribución asintótica, porque esa fórmula se usa para cualquier, para n grande, nx, ni grandes o chicos. Y es eso, y listo. Pero fíjate que hasta es raro porque incluso los grados de libertad se calculan usando los S cuadrados, o sea que para una muestra te podría dar unos nu y para otra muestra te puede dar otro. Entonces es como, es una aproximación, nada más. Sí, es como medio que una solución que se encontró a un caso donde en realidad no se conoce una fórmula con distribución exacta, como sí pasa en este caso. Por eso siempre que puedes hacer el supuesto de igualdad de varianzas, lo usás, porque es mucho más simple el problema de resolver. Después Nosotros hacemos otra prueba de hipótesis antes para ver si eran es iguales. la de la comparación de las varianzas, que es con la F de negro, Claro, y con el exactamente. estadístico que figura en el ítem, en el ejercicio 17. Sí. No, en el 17 se define. Sí, en el 17, sí, el A y el B. En el 17 aparecen las fórmulas que después se usan para el test de hipótesis para comparar varianzas. Si vos podés suponer que son iguales, entonces después usar esta prueba. ¿Sale? Después esto lo vamos a retomar cuando veamos test y sobre todo cuando vemos intervalos y sobre todo cuando vemos test de dos poblaciones. Pero esto es como un poco las preliminares de dónde salen las distribuciones y eso. Bueno, ¿algo más de esta práctica? ¿Que tengan dudas? Si no, podemos pasar un poco a la 4. Ahí han pedido un resumen sobre Fisher y Kramer-Rao. Bueno, dígame si hay algo más de esto. Si no, paso un poco a eso y a ver algunas cosas de la 4. De todas maneras, tenemos la clase de mañana para consultas, si quedaron de la 3 también, hacemos alguna. Después, y de cualquier cosa anterior también. Bueno. Bueno. A ver. Contesto eso que me habían preguntado. La información de Fisher, la información para un cierto parámetro que tiene una muestra, ¿sí? Eso tiene una definición, que lo único que tienen que hacer es saberla, y en todo caso poder aplicarla a los cálculos. Tiene una justificación, en el apunte yo intento una justificación, si lo van a decir, les sugiero que la lean, pero que la lean paso a paso, porque es como mucha palabrita, porque bueno, no es obvia, pero bueno, está esta definición de que la esperanza del cuadrado de la derivada respecto de θ del logaritmo de la densidad conjunta de la muestra, acá sería así el cuadrado, ahí. Por algún motivo esto se define como información de Fisher y se supone que representa cuánta información contiene, en algún sentido, cuánta información contiene mi muestra X flechita. X flechita es X1, XN. ¿Cuánta información contiene mi muestra para estimar el parámetro θ? ¿Sí? Y esa es la definición. ¿Tiene una explicación? Sí, tiene una explicación que está en el apunte. Pueden leerla, está para un caso particular. Pero la idea que me dice un poco cuánto se espera que varíe la verosimilitud en forma porcentual cuando varío el valor de θ. Si eso varía mucho, quiere decir que tengo mucha información. Si varía poco, quiere decir que tengo poca información. Esa es la explicación. ¿Qué tienen que saber de esto? La definición, las propiedades y aplicarla en un ejemplo como hicimos con el de la Poisson. ¿Okay? Perdón, profe. Sí. Ahí, como lo está definiendo ahí, ¿no tendrías que multiplicar por n en la esperanza? A ver, acá yo estoy escribiendo la función de densidad conjunta de toda la muestra. O sea, esto es una función de n variables. ¿Sí?
Lo que se puede probar, que de hecho sale usando, que si las X son independientes, y que de hecho sale usando que si las X son independientes, esto es el producto de las densidades marginales, ¿sí? Si aplicas propiedades ahí, el logaritmo te convierte este producto en una suma, al derivar la suma lo puedes derivar, bueno, hay que trabajar un poco con ese cuadrado, pero usando la independencia terminás llegando a que esto es n veces esta misma cuenta, pero con una densidad marginal. ¿Sí? Es decir, n veces la esperanza de, de la derivada del, respecto de θ del logaritmo de f de una sola x. ¿Sí? De una de las, qué sé yo, de x1 o de x2 o de cualquiera de las x en particular de la muestra. Entonces, tomás, entonces, esto de acá es la información que tiene una sola de las x, si querés la x1, por decir algo. Pero todas tienen la misma distribución, o sea que todas tienen la misma información. ¿Sí? Entonces, la información de toda la muestra, si son independientes, si es una muestra aleatoria, es n veces la información de una sola variable, que en general es la cuenta más cómoda. ¿Sí? O sea, esta es como la definición, pero en realidad uno después suele hacer esto. Hago la cuenta para una variable y si mi muestra tiene tamaño n, lo multiplico por n. ¿Ok? Sí. Pero eso es una propiedad, digamos. Esa sería la definición y esto sería una propiedad. Yo tengo una duda. Perfecto. Sí. Sí, tengo una duda de cuando decís que habla un poco de la información de cuánto varía, digo, ¿cuánto sería mucha, mucha variación, poca variación? Digo, ¿qué parámetros puedo Se usa para establecer? comparar. Porque, Se usa en términos reales. Se usa más con a nivel de comparación que como mucho, que un valor como algo absoluto, que de mucho poco. Lo importante es que si es, digamos, que tal cosa tiene más información que tal otra. No se interpreta tanto el número en sí mismo. Si bien tiene una interpretación que es la variación porcentual aproximada ante una variación en una unidad del parámetro, no hay valores que se consideren mucho o poco. ¿Sí? Se usa básicamente para decir, bueno, esto tiene más información que esto. Entonces, esto es mejor, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? perfecto, gracias. Se usa más para comparar que para cuantificar a nivel absoluto. Perfecto, está bien la pregunta. ¿Se entiende? Es un concepto que es útil en muchas cosas y en particular da lugar después al teorema de Cramer. Digamos, después aparece en particular en lo que es el teorema de Cramer-Rao. Lo cual le da como un poco de... Porque así visto, incluso que uno entienda un poco la explicación de qué significa toda esta porquería, que, les soy sincero, a mí me llevó tiempo masticar. De hecho, además en los libros no está tan explicado. O sea, en el momento de los libros dice, se define la información de Fisher como. Y a mí me decían eso y es como que a mí me costaba tipo decir, bueno, ¿por qué la defino así y no la defino de otra manera? No, habrá otras maneras razonables, puede haber. Ahora, lo que hay que entender es que no es completamente arbitraria la definición. Si tiene una explicación, esa explicación puede ser más o menos satisfactoria, pero tiene sentido. Y después, cuando uno va viendo las propiedades que tiene esto y que aparece en el teorema de Cramer-Rao y un montón de otras cosas, va cobrando más sentido. ¿Sí? O sea que se puede justificar de alguna manera. ¿Quiere decir que no hay otra posible manera de definir información? No. O sea, tranquilamente puedo definir otra información que se llamará información de tal, ¿sí? Información de Nassif, qué sé yo. Pero digo, Fisher definió esto y resulta una herramienta útil. ¿Sí? Uno de los motivos por los que resulta útil, uno es por las propiedades que tiene. ¿Sí? Que tienen sentido si uno las piensa como la idea de información. Y el otro motivo por el que aparece es por el teorema de Cramer-Rao. ¿Sí? El teorema de Cramer-Rao lo que dice es que si θ sombrero es un estimador insesgado de θ, es decir, la esperanza de θ sombrero es θ, entonces la varianza de θ sombrero es mayor o igual, o sea, como mínimo, tiene que ser igual a 1 sobre la información de Fisher para que la muestra con la que la calculé contiene sobre θ. ¿Sí? Puede ser eso o puede ser más, pero le pone un piso
una cota inferior a la varianza, que es lo que se llama la cota de Cramer-Rao, ¿sí? A la varianza que puede tener un estimador sesgado de tita. Ningún estimador sesgado de tita puede tener una varianza más chica que este número. Y en particular aparece esta idea de que uno dice, bueno, entonces, tiene sentido, digamos, por lo menos, no digo que sea la justificación de por qué definir esto como información de Fisher, pero le da algún sentido, porque entonces cuando la información de Fisher es alta, cuando la muestra tiene mucha información, insisto, no hay un cuánto es mucho y cuánto es poco, ¿sí? Pero no importa, cuanto mayor sea la información de Fisher, más baja va a ser la cota. Es decir, que en teoría podría haber estimadores sesgados con muy poca varianza, estimadores sesgados que además son muy precisos, ¿sí? Si la muestra tiene poca información, la cota, o sea, esto es muy chiquito, la cota va a ser más alta. Entonces, hay un piso muy alto que tengo para la varianza de cualquier estimador sesgado. O sea, cualquier estimador que sea sesgado va a tener una varianza, en principio, grande, entre comillas, ¿sí? O sea, con poca información puedo estimar mi estimación va a ser poco precisa, va a tener mucha varianza, y con mucha información puedo llegar a obtener estimaciones muy precisas, estimadores con muy baja varianza. O sea que tiene sentido, qué sé yo compro, no sé ustedes, yo compro. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Y esto da una fórmula, ¿sí? Esto da algo. Da una fórmula que en general depende de tita. Por ejemplo, nosotros hicimos el ejemplo para la Poisson, ¿sí? Hicimos el ejemplo con la XY con distribución de Poisson, lambda, y si tita era X raya, básicamente, ¿sí? O sea, si tomaba como estimador de lambda X raya, que es insegado, porque la esperanza de X raya termina dando lambda, esto daba lambda sobre n, ¿sí? Lo que vimos en clase es que este X raya, que es insegado, ¿sí? Es insegado para lambda, es insegado para estimar lambda. Su varianza, digamos, perdón, no, estoy diciendo una cosa. Lo que vimos es que para cualquier estimador insegado de lambda, por el teorema de Cramer-Rao, su varianza tiene que ser mayor o igual que lambda sobre n. ¿Ok? O sea, si tengo un estimador insegado de lambda de la Poisson, su varianza tiene que ser mayor o igual que la cota de Cramer-Rao, que hicimos la cuenta en ese caso a lambda sobre n. ¿Sí? Ahí usamos esta propiedad. ¿Sí? En realidad la de una variable sola da 1 sobre lambda, por eso la de toda la muestra da n sobre lambda, y la cota es la inversa de eso, lambda sobre n. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirvió esto? Bueno, yo vi que la esperanza X raya, esto lo hicimos en clase, tiene esperanza lambda, o sea, es insegado, y la varianza de X raya, hicimos, es lambda sobre n. O sea, X raya es un estimador insegado, cuya cota de Cramer-Rao no solo es mayor o igual, cuya varianza no solo es mayor o igual a la cota de Cramer-Rao, sino que coincide con la cota de Cramer-Rao. Entonces, ¿qué concluimos de ahí? Y esta es la utilidad central del teorema de Cramer-Rao. Que ese estimador es eficiente absoluto. Es eficiente en el sentido absoluto, claro. Es decir, lambda sombrero es, X raya, entonces es eficiente. Sí, decir eficiente se entiende, pero puedo hablar en sentido absoluto. Es decir, es un estimador insegado y no hay ningún otro estimador insegado cuya varianza sea más chica que la varianza de X raya. O sea, no existe otro estimador insegado con varianza más chica que la que tiene X raya. Para lambda. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque eso no puede pasar, porque como la varianza de lambda coincide con la cota de Cramer-Rao, todo estimador insegado tiene que tener esa varianza o una más grande. ¿Sí? Entonces, necesariamente, como esta es la varianza de X raya, necesariamente tiene una varianza mayor o igual que la de X raya. Por eso X raya es un estimador eficiente. ¿Para qué sirve la cota de Cramer-Rao? Bueno, para varias, pero fundamentalmente la más útil es esto, ¿sí? Si yo me encuentro con un estimador insegado cuya varianza coincide con la cota de Cramer-Rao correspondiente, entonces el estimador es eficiente en sentido absoluto. Si no lo encuentro, no sé. Si podría ser que haya otro más chico o no. Y a ver, lo sumo habría que hacer otra cosa, pero cuando lo encuentro, no es que si la varianza no coincide con la cota, no es eficiente. No es eficiente si yo encuentro otro insegado con varianza más chica. ¿Ok? Pero si lo encuentro, entonces ese es eficiente. Y esa sería la utilidad de la cota de Cramer-Rao.
Profe, justo que estás hablando de la distribución Poisson. Sí. Por ejemplo, todo lo que la explicación que diste recién ahora es la respuesta para el 8B de la práctica 4, ¿no? A ver, el 8B de la práctica 4. Espera que abro. El 8 es el que me da los estadísticos, hay que ver si son suficientes, ¿no? No, que son suficientes. A ver. No. Ah, ok. El 8B quise probar que la varianza, claro. Sí. En el 8 hay dos estimadores, uno es X raya y el otro es uno que es medio una porquería, que creo que lo hicimos en el análisis un poco de ese en la clase. Pero dice, en el punto A, o sea, tengo lambda 1, que es X raya, y lambda 2, que bueno, está ahí en la guía, es toda una porquería. ¿Sí? En el ejercicio A me pide probar que los dos son insecados, entre otras cosas, y bueno, que lambda 1 es consistente. En el C también pide probar que lambda 2 es consistente, solo que ahí es un poco más complicado, por esa otra parte. Pero, básicamente, lo que se prueba en el punto A es que lambda 1 tiene esperanza, el sombrero tiene esperanza lambda, o sea, es insegado, y lambda 2 sombrero tiene esperanza lambda, o sea, que también es insegado. Y el punto B me pide Claro, y probar, encima, perdón, ¿cómo sí? y encima que el estimador el estimador lambda 1 aparte es eficiente absoluto El lambda 1 es eficiente. Eso por sale, todas las cuentas que hiciste recién ahora. eso sale por esto, porque la cota de Kramer-Rao en ese caso da lambda sobre n, la varianza de lambda 1 sombrero es lambda sobre n, o sea que es eficiente. Y el punto B en realidad sí es como, es para molestar a ver si entendieron lo que significa eficiente o si lo están diciendo en memoria. Porque el punto B dice, probar que varianza de lambda 2 sombrero es mayor o igual que la varianza de lambda 1 sombrero. Y dice, sugerencia del litro anterior. Sí, porque es eficiente. Una vez que probaste que es eficiente, como lambda 2 sombrero es insegado, eso es lo que hay que decir, ¿no? Como lambda 2 sombrero es insegado, su varianza tiene que ser mayor o igual a la de lambda 1 sombrero porque es eficiente. Claro, entonces no hace falta calcular la varianza No hace falta, del claro. estimador 2. Exactamente. No te hace falta calcular la varianza de lambda 2 sombrero, que por la fórmula que tiene sería bastante un bajón. No es imposible, pero sería Ah, bastante claro. bajón. Yo me enfoqué en calcularlo Claro. y, no sé, me dio una cosa, no sé Ahora si la está bien, chequeamos, ¿no? pero dos cosas. Una es, te va a hacer un lío calcularla, y después te va a hacer Sí, un sí, lío voy a compararla. calcularlo. Claro, Porque eso. aunque vos llegues a la fórmula, después tenés que probar que eso, que para cualquier lambda eso es mayor o igual que lambda sobre n. O sea, claramente no es buena estrategia. Igual ahora si querés la charlamos un cachito. Pero claramente no es una buena estrategia porque no solo va a ser difícil de calcular esto, sino que probar que eso es mayor o igual a lambda sobre n, a lo mejor sí, pero a lo mejor no es tan fácil. Por eso digo, lo del ejercicio era, en vez de meterte en serio, decir, bueno, sí, estoy diciendo que es eficiente, como este es insesgado, ese es el único detalle importante, su varianza tiene que ser mayor o igual al lambda 1, que es eficiente. Ojo, si lambda 2 no fuera insesgado, lambda 2 sombrero no fuera insesgado, no puedo hacer esa afirmación. Puede haber Claro. estimadores con varianza más chica que lambda sobre n, sí, pero no van a ser estimadores insesgados. ¿Ok? Ah, perfecto, sí, sí. No, es que Sobre la como vuelta, como el A, porque como en el A venía haciendo cálculos, entonces el B también directamente me puse a calcularlo, mecanicé y nada. Sí. No estaba pensando en la parte teórica. ¿Y qué hiciste? No, nada, traté de calcular la varianza del segundo estimador. Y la verdad que es, no sé si capaz hice cualquier cosa. Lo que no puedes usar ahí es decir que es la varianza de esa resta es la suma de las varianzas. Porque vos tenés lambda 2 sombrero, es así, lo copio. Es 1 sobre n menos 1 por suma de xy al cuadrado, de 1 a n obviamente, menos 1 sobre n por n menos 1 por la suma de las xy, toda la suma elevada al cuadrado. Ese es lambda 2 sombrero. Lo que no puedes hacer acá para calcular la varianza es decir que sea la varianza de esto más la varianza de esto. No sé si hiciste eso. Pero ¿por qué no puedo? Porque no son independientes Claro. los términos. Porque en principio, o sea, podría llegar a pasar, no creo la verdad, pero podría llegar a pasar, pero en principio no tienen por qué ser independientes.
¿sí? Que no se ve nada. En principio no tienen por qué ser independientes, ¿sí? Así que por eso no puedo hacer suma que sea la varianza, la suma de las varianzas. ¿Ok? Lo que se me ocurre, si querés calcularlo, es que hagas el momento de orden 2, o sea, que hagas la esperanza de lambda 2 al cuadrado, o sea, la esperanza al cuadrado de esto. Ahora charlamos si se puede, si no se puede, pero se me ocurre si sale Bueno, perfecto. así. Creo Haciendo eso, que... después, bueno, para calcular la varianza le vas a restar la esperanza al cuadrado, que es lambda al cuadrado. No, perfecto. Creo que hice cualquier cosa entonces. Pero no es una cuenta fácil, ¿eh? O sea, a lo mejor sale, pero la verdad que no es una cuenta fácil. Lo veo difícil. Puede salir, pero lo veo difícil. Y justamente la idea del ejercicio es, no sé, en vez de que se metan a hacer ese lío, que, insisto, incluso si llegás a la respuesta, después hay que ver cómo haces para ver esa porquería, si es mayor, cómo ves que es mayor o igual el lambda sobre n, y nada, usando que la definición de eficiencia directamente sale. ¿Ok? Exacto. Bien. ¿Qué más de esta práctica? Tengo también otra consulta respecto al punto 6. Pero sí, decimos. El 6 es de suficiencia, ok. Que nada, que te pide calcular la información de Fisher para X y para T. Sí, Eh, por ejemplo, para el punto A, ¿no? Que sí. nada, la distribución de T va a ser una binomial NP porque es una suma de Bernoullis. Sí, en el A tenés las XY son Bernoulli. Ok. En el 6A, o sea, en el 6 te remite al 5A, ¿sí? Y en el ítem A del 5 tenías que las XY siguen una distribución de Bernoulli de parámetro P, y T es el estadístico que es la suma de las XY. Bien. En el ejercicio 5, justamente lo que probabas es que T es un estadístico suficiente para P. Eso usando el teorema de factorización de Fisher-Neyman. ¿Sí? Claro, mi duda era, o sea, el ejercicio aparte te pide que calcules, En el punto A te pide la información de la muestra sí, y la información de T. y nada, te pide averiguar la distribución de T también. Claro. O sea, Pero, por ejemplo, al calcular la información de Fisher para T, ¿no? sí. Lo único que tendría que derivar es la P, no, la N no, digamos. Como la T es una binomial NP, la N no sería también un parámetro. Eso es lo que me estoy confundiendo un poco. A ver, esto es así. No, a ver, el parámetro es NP, claro, no, pero sí, pero vos derivás respecto de P. O sea, a ver, dos cosas. Acá, para este primero, esto comento por si alguien no lo pudo hacer o algo. Acá lo que usan es que esto es N por la información de una sola de las X. ¿Sí? Y la información de una sola de las X creo que es 1 sobre P por 1 menos P. Eh, la información de solo uno me dio 1 sobre, sí, P por 1 menos P, sí, sí. Ok, N, 1 sobre P por 1 menos P. Eso usando la fórmula. Y da N por 1, ok. Y ahora T, está claro que si las X son independientes, son Bernoulli y el parámetro P, la T es una binomial NP. ¿No? Claro, sí, sí. Entonces, Igual la única duda que tenía era eso, de a que ver, aparecían dos parámetros para una binomial y la información acá va a ser, si usamos la fórmula, bueno, acuérdense que hay dos fórmulas, una es esta, la derivada primera respecto de P del logaritmo de la función, en este caso T es discreto, así que sería la función de probabilidad puntual de T. Lo de T.
al cuadrado. Esa es una fórmula, o podría ser la otra de menos la esperanza de la derivada segunda respecto de p dos veces del logaritmo. Okay. Entonces, hagamos la cuenta. ¿Cuál es la función de probabilidad puntual de t? Primero si lo pienso como función de x. ¿Sí? Es una binomial NP, es nx por p a la x por 1 menos p a la n menos x. ¿Ya estamos? Esa es la función de probabilidad puntual de la binomial. Ahora, eso tengo que evaluar en la variable. Eso es como una cosa medio rara de la fórmula de la información de Fichte, pero bueno, creo que insistí bastante en clase en eso. Tengo que, donde dice x, poner a la variable, porque si no después esto no me queda aleatorio. Si acá no pongo una variable aleatoria. Y yo después tengo que calcular una esperanza, así que esto tiene que ser aleatorio. Entonces, cuando evalúo en la variable t, me queda esto. Ya me empieza a asustar el n con el factorial de t, pero no importa, que no hago fe. Cuando eso le tomo el logaritmo, me queda el logaritmo de esto. O sea que me queda el logaritmo de este, más el logaritmo de p a la t, que es t por el logaritmo natural de p, más el logaritmo natural de esto, que es n menos t por el logaritmo natural de 1 menos p. ¿Ok? Ahí estamos. Siguiente paso que voy a hacer, bueno, derivar respecto de p. Y después veremos si uso esta fórmula o uso esta fórmula. Pero yo no voy a borrar esto porque tengo espacio. Derivo respecto de p. Una vez el logaritmo de la función de probabilidad puntual de t. ¿Qué me queda cuando derivo respecto de p? El primer término Se va porque no depende de P. no depende de claro, pero esa n está ahí. Sí, es un parámetro de la distribución, pero no, yo quiero la derivada, yo estoy estimando p, quiero ver la información para estimar p, no la información para estimar n. Por eso la derivada respecto a p. Digo, yendo un poco a la consulta inicial, ahora terminamos la cuenta, pero ¿se entiende? Como es la información para la información que la muestra tiene sobre p, la derivada respecto de p, y todo lo que sea n es constante. ¿Eso está claro? Perfecto, sí, sí. Y por suerte si nos va el combinatorio S y todo eso, que ya daba miedo. Así que esto me da 0 y me queda t sobre p, t variable aleatoria, insisto, esto ahora después yo le voy a calcular la esperanza o la varianza, t sobre p más n menos t por 1 sobre 1 menos p, o sea, ¿y qué me falta? De esa derivada. Dice, esto es constante. Por -1 no sería. Menos 1, exacto. Regla de la cadena. Costumbre, se suelen comer mucho en estas cuentas la regla de la cadena. Si tengan cuidado con eso. Es n menos t por 1 sobre 1 menos p por menos 1. Por la derivada de 1 menos p. Sí, así que acá en realidad es un menos. Tengan cuidado con eso, que es, por experiencia se los digo, se lo suelen olvidar. Y encima acá no me van a tener ahí para preguntar. Muchas veces suele pasar que se lo suelen olvidar y están todo el examen diciendo no me da, y es como, dale, ¿qué te falta ahí? Pero acá no me van a tener, así que estén atentos ustedes. O sea que hasta ahí estoy. Bueno, y acá es donde tengo que elegir qué fórmula uso. ¿Sí? Tengo que elegir si prefiero elevar esto al cuadrado, como está, y calcularle la esperanza, o si prefiero derivarlo de vuelta y directamente calcular la esperanza sin elevar al cuadrado. En general, cuando suele haber sumas o restas, lo de elevar al cuadrado obviamente me hace más fea la cuenta, lo cual no quiere decir que no se pueda. Pero bueno, digo, acá hay dos opciones. O hago esto al cuadrado y a eso le tomo la esperanza, o lo derivo de vuelta, le tomo la esperanza y cambio el signo. ¿Qué elige? Y derivar de vuelta. Derivar de vuelta, digo, porque esto pasa muchas veces cuando uno presenta esto, le dicen, no, la fórmula derivada segunda no, tipo, como que ya descartan que esta fórmula siempre es más práctica y suele ser mucho más práctica esta y por eso de hecho se da y se conoce. ¿Sí? Muchas veces es más práctico esto,
porque ese cuadrado suele complicar las cosas a menos que ya sea muy simple la expresión. Pero a ver, tampoco digo que en este caso no se pueda. Hay que trabajar más. Si lo hacen van a ver que les da lo mismo. Yo elijo derivar de vuelta. Entonces si hago la derivada segunda respecto de p dos veces, me da el logaritmo de p sub t de t es t sobre, bueno, sobre p es menos 1 sobre p cuadrado, la derivada de 1 sobre p, así que es menos t sobre p cuadrado. Y esto también está como por 1 menos p, esto es como 1 por 1 menos p a la menos 1, o sea que me queda, en principio, más n menos t sobre 1 menos p al cuadrado, pero, ¿ahora qué? O sea, yo acá en este 1 menos p como que bajé claro, por menos 1 de vuelta, ¿sí? Porque ahora tengo que derivar 1 menos p. La derivada de 1 menos p es menos 1, así que me queda de vuelta menos. ¿Ok? Y ahora sí, la información de Fisher es menos la esperanza. La información de Fisher que contiene el estadístico t es menos la esperanza de esto. ¿Sí? O sea que si quieren le cambio el signo a esto, es la esperanza de t sobre p cuadrado más n menos t sobre 1 menos p cuadrado. El signo lo pueden cambiar al principio o al final, pero hay que acordarse de ese, no hay que olvidarse de ese menos. Y entonces me da esto, acá lo aleatorio es la t, ¿sí? Es como que en estos ejercicios, como nos va a pasar después cuando hagamos estimación para máxima de la similitud, hay como que todo el tiempo andar cambiando el switch de qué es lo constante y qué es lo variable, porque esto es en muchos sentidos. Acá, una cosa es cuando derivo respecto de p, ahí la variable de derivación es p y todo lo demás es una constante. Otra cosa es cuando tomo la esperanza, donde lo constante es lo no aleatorio. ¿Sí? En este caso lo constante es p cuadrado y 1 menos p cuadrado y la n. ¿Sí? Eso es un ejercicio que hay que acostumbrarse. Así que es la esperanza de t sobre p cuadrado más la esperanza de n menos t, que es, como n es constante de vuelta, es constante ahora en el sentido de que no es aleatorio, no de que no depende de t. Es aleatorio, así que la esperanza de n es n menos la esperanza de t sobre 1 menos p al cuadrado. ¿Y qué me da esto? La esperanza de t era una binomial np. O sea, la esperanza de t es N por P, ¿no? perfecto. O sea, tengo n por p sobre p cuadrado más n menos n por p sobre 1 menos p cuadrado. Saco factor común n. Acá lo puedo sacar incluso factor común n de todo. Me queda p sobre p cuadrado, 1 sobre p. 1 menos p sobre 1 menos p cuadrado, 1 sobre 1 menos p. Y si ahora hago la cuenta, esto es 1 menos p más p, que es 1. Así que me queda n sobre p por 1 menos p. ¿Sí? ¿Ok? Conclusión, de hecho... Da igual que... Exacto. Da igual que la anterior. Es igual a la información de toda la muestra. ¿Sí? Y eso es una propiedad de los estadísticos suficientes. ¿Sí? Porque digo, suena a la definición, ¿sí? Pero, y esto es lo que es medio complicado al principio de entender de suficiencia. La definición intuitiva, digamos, la descripción intuitiva de qué es un estadístico suficiente, es muy simple y hasta probablemente la escucharon mencionar en estadística 1. ¿Se acuerdan cuál era? Un estadístico suficiente es un estadístico que ¿qué? ¿Alguien se la mencionaba en estadística 1? ¿Estadístico o estimador suficiente? No, a mí sí me lo dijeron en estadística 1. No de principios del siglo, pero... Y es suficiente cuando tiene la información completa del estimador. Sí, de la muestra. ¿Sí? Ah, de la muestra. O sea, el estimador o el estadístico es suficiente si conserva toda la información de la muestra. Claro, ¿Sí? la muestra. Es decir, si en esa cuentita, porque me parece que el estadístico en el fondo es, a simple vista se ve como una achicada de información. Porque a ver, en un caso yo tengo toda la muestra, en un caso yo tengo todos los valores separados. Y en el otro caso los estoy sumando en un único valor. A simple vista, uno en algún sentido pierde información.
¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo sé, a ver, si yo sé que la muestra es 1, 0, en este caso de la Bernoulli, así que la muestra serían así, serían unos y ceros. Si yo sé que la muestra es esta, puedo decir, ok, entonces T ¿cuánto es? T era la suma. ¿T cuánto es? La suma de esas variables. La suma de estos es 3, ¿no? ¿Sí? Pero del hecho de que T sea 3, yo no puedo deducir que la muestra es esa. Puedo decir que esa es una de las posibles muestras, pero de ahí, no iba a decir infinitas, pero no son infinitas, pero hay muchas muestras de tamaño 6, por ejemplo, que me darían, cuya suma me daría 3. Entonces, en algún sentido estoy perdiendo información al resumir todo eso en la sumatoria. ¿Sí? Estoy perdiendo en el sentido de que la transformación que hago no es inyectiva, en el sentido de que hay muchas muestras distintas que van a parar al mismo valor de t. ¿Entiendes? Porque si yo tengo 0, 0, 0, 1, 1, 1, eso también daría t igual a 3, es una muestra diferente. ¿Sí? En ese sentido es como que pierde información. La idea es que el estadístico es suficiente si contiene la misma información sobre la muestra, si contiene la misma información que tenía la muestra completa, ¿sí? A la hora de estimar P, es decir, de la información que sea relevante para estimar el parámetro P. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea de la suficiencia. Yo en algún sentido estoy resumiendo la información y así todo, en este caso, no estoy perdiendo nada de información relevante para la estimación de P. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Eso tiene una definición probabilística que no depende de un concepto específico de información. O sea, la definición no usa la definición de... O sea, cuando uno dice información, ¿en qué sentido? No, ningún sentido. En realidad eso tiene una definición que, de hecho ahora si la tengo que pensar no me la acuerdo, pero está en la clase. ¿Sí? De hecho hicimos la cuenta, está en el apunte. Que es que la probabilidad, ahora no quiero decir que siempre lo digo mal, pero que la distribución... Creo que es que la distribución de t dada la muestra, o la distribución de la muestra dada de t no depende de p, algo por el estilo. No me acuerdo cuál era. Pero tiene una definición probabilística como independiente de cualquier concepto específico de información, más allá que el mismo de probabilidad condicional, que uno la piensa y se convence de que tiene sentido. ¿Sí? Pero que es una definición matemática, que no es lo mismo que decir, conserva toda la información de la muestra, que es un eslogan. ¿Okay? Que está bien, digo, para empezar, pero uno lo tiene que bajar a una definición matemática. Eso tiene una definición matemática. ¿Sí? Después, por suerte, tengo el teorema de Fisher-Neyman, que me hace las cuentas, me hace la vida bastante más sencilla. Y acá probaron que T era un estadístico suficiente. ¿Y qué veo? Que el estadístico T tiene la misma información de Fisher, o sea, la misma información en este sentido específico, que es la información de Fisher, que es la que tiene toda la muestra completa por separado. O sea que, incluso también en el sentido de información de Fisher, yo no pierdo información en este estadístico que es suficiente. Y esto es una propiedad general. ¿Sí? No vale solo en este caso, vale en general, por eso en este ejercicio, en el 6, básicamente hay varios casos donde se hace y siempre se llega a la misma conclusión. El estadístico suficiente tiene la misma información que tenía la muestra completa para estimar el parámetro, la misma información de Fisher que tenía la misma muestra completa, y eso es una propiedad que vale en general. Lo cual le da peso, le da como cierto sentido, le agrega, digamos, peso o justifica más tanto la definición de estadístico suficiente que vimos, como la definición de la información de Fisher, porque es otra propiedad más que va bien con la noción intuitiva de información. ¿Sí? O sea, como que de alguna manera le juega a favor tanto la definición de estadístico suficiente como la información de Fisher como algo que tiene sentido. ¿Ok? Digo, cuando uno se creyó que la definición de estadístico suficiente es correcta, y cuando uno se creyó que la información de Fisher es válida y apunta en el sentido que uno quiere, después es fácil creerse que el estadístico suficiente tiene que tener la misma información de Fisher que tiene la muestra, porque bueno, en el fondo el estadístico suficiente se supone que era eso. Pero acá estamos partiendo de un montón de definiciones todas diferentes que de alguna manera confluyen. Y eso le da bastante fuerza a todas esas definiciones. ¿Sí? Y a todas esas arbitrariedades que hay a la hora de definir. ¿Ok? Digo, parece muy obvio cuando después uno lo dice, el estadístico suficiente tiene la misma información que la muestra, pero estamos como medio volviendo al principio, pero partiendo de definiciones que pueden sonar medio arbitrarias. Bueno,
como todo coincide, es que esas definiciones que pueden parecer medio arbitrarias ganan fuerza, digamos, y ganan utilidad también. ¿Ok? Eso más desde lo conceptual, por ahí me interesaba charlarlo. Después las cuentas son las cuentas. Y irá. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, perfecto. Bien. Fíjese que acá después pasa lo mismo en el B y en el C. El C creo que está marcado con un asterisco porque es más complicado, pero bueno, se puede usar. Yo en este ejercicio había pensado que como T en realidad es una suma de Bernoullis, Sí. entonces, digamos, en algún sentido, en realidad T es como que es el mismo vector que la X. Por lo que nada, entonces Y podría usar la misma forma para calcular T. hay algo que estás perdiendo al pasar de X a T, que es, vos sabés cuántos unos y cuántos ceros aparecieron, pero no sabés en qué orden. O sea, cuando vos pasás de la muestra completa, ¿sí?, a T, ¿sí?, esto es una función en realidad, ¿sí?, a cada muestra completa le estás asignando una suma, hay algo que estás perdiendo, digo, por eso no es inyectiva la transformación, vos a diferentes muestras le estás asignando el mismo T. En este caso que estás perdiendo, en este caso específico estás perdiendo el orden de esos unos y esos ceros. Si vos sabes cuántos unos hubo y cuántos ceros hubo, esto que no sé si lo charlé, pero recuerden que la distribución de Bernoulli sirve, a los términos prácticos, sirve para representar, para la situación donde uno quiere estimar una proporción. Si yo quiero saber qué proporción de la población está de acuerdo o en desacuerdo con tal cosa, ¿sí? Eso lo puedo pensar como una Bernoulli, como que los que están de acuerdo son 1 y los que están de desacuerdo son 0. O sea que en el fondo la suma es cuántos están de acuerdo. ¿Sí? Eso no sé si lo mencioné, si no después lo charlaremos cuando veamos estimadores puntuales, pero esa es la idea de una distribución de Bernoulli. Lo que vos acá estás perdiendo al resumir la suma es que en vez de decirme, mira, al primero que le pregunté me dijo que estaba de acuerdo, el segundo me dijo que estaba de acuerdo, el tercero me dijo que estaba en desacuerdo, me estás diciendo, mira, había tantos de acuerdo y tantos en desacuerdo. Eso es lo que te está dando T. Porque bueno, si sabes el N, sabes que T es cuántos estaban de acuerdo y N menos T cuántos estaban en desacuerdo. Entonces, estás perdiendo la información de en qué orden fueron apareciendo esos sí y esos no. O sea que, en algún sentido, estás perdiendo algo. Ahora, la conclusión de que la información de Fisher sea la misma y de que T es un estadístico suficiente y todo eso, es que bueno, que ese detalle de en qué orden aparecieron los sí y los no importa a la hora de estimar T. Esa sería la conclusión conceptual, digamos. O sea, no es que tenés lo mismo, ¿sí? Porque no, porque en un caso vos tenías un vector y ahora tenés un número. Y en el caso anterior había muchos vectores distintos que te pueden dar el mismo número. O sea que no sabés de cuál de esos vectores vino ese 3 que tenés acá. O sea que algo está... Obviamente uno dice, bueno, pero es una transformación más o menos razonable, lo que quieras, pero algo estás perdiendo. Y lo que al parecer resulta de todas estas conclusiones de que T sea suficiente, de que tenga la misma información de Fisher, etc., es que eso que estás perdiendo igual no importaba. A la hora, en tanto, digamos, tanto lo uses, pues lo vas a usar para estimar a P. Si te importa en qué orden, bueno, si te importa en qué orden salieron los hilos, ¿no? Por algún otro motivo, sí, lo perdiste. Pero en cuanto a la estimación de P, lo que te está diciendo es que ese orden en el que salieron no importaba. ¿Se entiende? Lo mismo pasa, por ejemplo, en una distribución de Poisson, y ahí ya es menos obvio. En una distribución de Poisson, si las X son Poisson, T, que es el ejercicio B, si mal no me acuerdo, la suma también es un estadístico suficiente. Y ahí ya no solo te estás perdiendo, por ejemplo, si n es 3, ¿sí?, si tenés x1, x2 y x3, y tu T es 10, no solo te estás perdiendo el orden, porque ¿de qué muestra de tamaño 3 te podría haber salido ese 10 en una distribución de Poisson? Cualquiera me puede contestar, ¿eh? ¿De qué muestra de tamaño 3 de una distribución de Poisson puede salir que la suma sea 10? O sea, 3 números del rango de la Poisson que suman 10. Nada, tenés un montón de combinaciones. Claro, por ejemplo,
370. Sí, Otra, 550, no sé. 550. 800. 800, no llego. Ah, no, 802. digo 820. 80. 0010. Obviamente también 730. 703. Obviamente también cualquier permutación. O sea, de por sí. Entonces, acá, ¿qué me está pasando? De vuelta. Yo estoy perdiendo un montón de información. Estoy perdiendo el orden en que salieron. Y además estoy perdiendo también cuáles son esos valores. Porque yo puedo llegar al 10 sumando cosas muy diferentes. ¿Sí? Que en el primer año me hayan salido 3, en la segunda 7 y 0. No es lo mismo que me hayan salido 5, 5 y 0, o que me hayan salido 0, 5 y 5. Y sin embargo, en todas llegó a 10 y se prueba, que esta vez el ejercicio 5B, que este estadístico también es que también la suma es un estadístico suficiente para el parámetro lambda de la distribución de Poisson. Y por lo tanto, después uno hace las cuentas y tiene la misma información de Fisher que tiene toda la muestra por separado. Lo cual me está diciendo, ¿pierdo cosas? Sí, perder pierdo. Ahora, es que esas cosas no importan, ¿sí? En cuanto a tener una buena estimación de lambda, ¿sí? Y fíjate que lo que estoy perdiendo acá no es solo el orden, sino también cuántos ocurrieron en cada caso, ¿sí? De alguna manera, esto, ¿a qué me dice? Esto podría ser, después cuando vean, por ahí el día que vean en estética vectorial, quienes hagan estética vectorial, procesos de Poisson, a lo mejor les termine pareciendo que tiene sentido, pero como para que vean, ¿qué podría ser una muestra de tamaño 3 de una distribución de Poisson? Bueno, agarrar una hora al azar en un call center, o un día al azar, y ver cuántas llamadas telefónicas entran. Ya sé que siempre es el mismo ejemplo, pero trato de tampoco complicarla. Es como, ya sé que repito los ejemplos, pero bueno. Entonces, el primer, lo hago de 9 a 10, por ejemplo, y lo hago en días al azar, es mejor. Entonces, el primer día al azar que lo hago, entran 7 llamadas de 9 a 10. El segundo día que lo hago al azar, entran 3 llamadas. Y el tercer día que lo hago al azar, entran ninguna llamada de 9 a 10. Eso es lo que me pasó, ¿sí? Lo que me está diciendo esto es que a los fines de la estimación me dice tanto que haya pasado eso como que en realidad hayan entrado 5 un día, 5 el otro y 0 el otro, ¿sí? De alguna manera lo que me está diciendo es que en vez de tomar esas 3 horas por separado, en el fondo sería lo mismo tomar 3 horas seguidas y contar en total cuántas llamadas hubo en esas 3 horas seguidas. ¿Sí? Como que no hay ninguna distinción importante a la hora de entre tomar las 3 horas por separado o las 3 horas juntas, ¿sí? Cuando vean qué son los procesos de Poisson, a lo mejor eso les cierra un poco más porque tiene sentido, ¿sí? Pero es lo que me está diciendo es lo que me están diciendo los números, ¿sí? Puede parecer, hay cosas que van a sonar más intuitivas que otras, pero básicamente pasa eso. ¿Se entiende? Sí, me quedó mucho más claro. Gracias. Bueno, son 11 menos 10. ¿Tienen alguna duda? Si no, seguimos mañana, ¿sí? Mañana podemos hacer un poco de ejemplos de cada cosa. Después vemos si hace falta agregar alguna consulta más o no, pero si no hay alguna duda específica, por mí seguimos mañana. Te hago una última duda que es cortita. Vos diste un ejemplo en la creo que última clase de factorización de Fisher-Neyman Sí. y ¿viste la fórmula que tenía una H de Sí. la muestra? Sí. Ponías un 1. Como que eso me hizo ruido como así forzar. Porque no te hizo falta usar la H, digamos. Ahora espera que ya te contesto bien. Dolores, había dicho que mañana vemos cómo estamos de dudas y eso. Que si hace falta una clase de consulta el sábado, le agregamos, que no hay problema. Pero bueno, en función de si haya dudas y consultas, si mañana vemos que está todo listo. Si no, si hace falta, después agregamos una clase el sábado, obvio. Te contesto esto. Es porque no te hizo falta. O sea, ¿podrías tomar otra cosa como H? Sí, pero si no te hace falta, puedes poner un 1, porque el 1, a ver, cuando yo digo que tengo que escribir a la densidad conjunta como función de la muestra y del parámetro, como una función G, que de la muestra solo depende a través del estadístico ese que digo que es suficiente, y del parámetro, y H de la muestra, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que lo tengo que factorizar en dos cosas donde, digo, como mucho puede pasar esto, pero digo, después puede no depender de alguna de estas cosas, sí, porque alguna función que, digamos, g de x igual 2, ¿es función de x? Es una cuestión conceptual, sí, es una función constante, ¿no? Entonces, acá lo mismo, ¿puedo esta función ser la función constantemente igual a 1? Sí, puede ser tranquilamente.
¿Cuándo va a pasar eso? Y bueno, cuando al escribir la densidad conjunta de la muestra, no te aparezcan las X en una manera que no sea en el estadístico que vos decís que querés probar que es suficiente. Si vos querías probar que la suma de las X es suficiente, por ejemplo, bueno, si cuando escribís la densidad o la probabilidad, porque esto vale también para la probabilidad, ¿sí? Conjunta, las X solamente te aparecen en la suma de las XY, que es justamente ese T de X que vos querés, y entonces no necesitas esta parte del H, ¿sí? Esta parte de la H te la reservas para cuando te aparezcan además otras X que no estén dentro de ese estadístico. Y bueno, y sí, lo tenés que poner aparte, multiplicando esa función H, que, ojo, esa no puede depender de tita. ¿Sí? El teorema de Fisher-Neyman no sirve para probar que algo, o no es práctico para probar que algo no es suficiente. Porque para probar con el teorema que no es suficiente, yo debería probar que no existe ninguna G, ninguna H tales que yo no haya podido escribirlo, que a mí no me haya salido no quiere decir que no exista. ¿Sí? Probar que no es posible es mucho más complicado. ¿Sí? El GAN sirve para probar que lo es. Bueno, ¿cuándo uso la función H y no la uso como un 1? Y cuando al hacer la cuenta, además de aparecerte en estadístico, te aparezcan las X en otro lado, y de otra manera. ¿Sí? Y ahí sí te lo vas a escribir en una función aparte que no te tiene que depender del parámetro que vos querés estimar. Puede depender de otros parámetros que se consideren conocidos, pero no puede depender del parámetro que vos querés estimar. ¿Se entiende? Ahora, si no te Sí, hace falta, le pones un 1 y ya está. claro, sí, sería como evaluar en una función Sí, cualquiera que... es una función Ok, constante. perfecto. ¿Sí? Era eso entonces. Bueno, Gracias. de nada. Bueno, ¿algo más? Si no, nos vemos mañana a las 9. Yo tengo una pregunta. Sí. Para la segunda parte, ¿también tenés algún apunte escritos de la materia? Digamos, la primera, la verdad que me sirvió bastante. Varios temas están en el apunte. Algunos los estoy terminando de escribir y todavía no los subí. La parte de ANOVA, por ejemplo, lo tengo que terminar de escribir, pero estamos avanzados. Y hay algunos temas que por ahí no van a estar. De modelo lineal no hay nada, pero les voy a pasar bibliografía. Del modelo lineal lo tengo muy empezado, aunque no voy a llegar, pero eso los voy a pasar bibliografía. Y de bondad del ajuste puede ser que llegue o que no. Pero de lo que es intervalos, test, métodos de estimación, que es lo primero que veríamos después del examen, y estadística bayesiana, de todo eso está en el apunte. O se corta en el capítulo 4 el apunte. Porque no sé qué versiones, si se lo subí por la mitad o si lo subí completo. A ver, ya me fijo. Bueno, fíjense, si no está completo, yo después igual lo subo completo. Pero de la mayoría de los temas está el apunte. Corta hasta el capítulo No. 7, estimadores Claro, puntuales. sí. Corte de estimadores puntuales. Listo. Entonces después le subo Tiene un una anexo versión de la gamma y beta. Le subo una versión más completa que después de eso vienen intervalos, test, estadística bayesiana, todo eso está completo. Listo, Perfecto, Lo gracias. subo y también subo el cronograma. Estamos. Bueno, nos vemos mañana entonces. Vale, gracias, profe. Nada. Que tengas un buen día. Que anden bien, igualmente. Chao, profe. Hasta luego. Hasta mañana. De nada. De nada. Chau, chau.